Entonces vamos a empezar con Carlos Martínez del Faro y a ver su video. Balas Perdidas começou mais ou menos Carlos Martínez dice que le hubiera gustado hacer eso. La idea inicial de este asunto surgió a raíz de que un colega fotógrafo, Fred Ramos, me comentó el cuento extraño de una iglesia de pandilleros que predicaba abandonar la pandilla. Me pareció que era una historia extraordinaria que había que abordar. Dios está trayendo salvación. Para mí, después de varios años trabajando el universo de las pandillas en América Central, era fundamental encontrar la respuesta a una de las preguntas que han estado siempre en medio de la cobertura, que ¿es posible que un pandillero cambie su vida? A lo largo de la historia y a lo largo del tiempo que hemos venido cubriendo el fenómeno de pandillas, la religión aparecía como la única puerta de salida legítima según la pandilla. Pasé meses acompañando a una iglesia evangélica que era espejo de la iglesia de la cárcel, acompañando el proceso de varios de los pandilleros que recién salían de prisión y que se estaban adaptando a la vida en libertad. El reto diferenciador de esta historia en particular tenía que ver con eso, cómo se escribe sobre la fe de otra persona, cómo se escribe sobre las creencias místicas, sobre la profunda creencia en una entidad sobrenatural de otra gente. Puso sobre la mesa una historia larga que daba cuenta del papel de las iglesias evangélicas en la rehabilitación de los pandilleros. No existe un mecanismo a través del cual el Estado le permita a un miembro de una pandilla salirse de la pandilla. En el fondo, me pareció una tarea heroica que hay que agradecer como sociedad y que hay que al menos intentar comprender en todos sus alcances. Voy a empezar preguntándole a Carlos Martínez, que como toda la gente del Faro tiene reputación de ser un hombre duro, como a la gente que retrata normalmente, si tú recuerdas las veces que has llorado mientras estás reporteando una historia. Empecemos justamente por hablar que un reportero, a diferencia de lo que normalmente se dice en nombre de la objetividad o de una malentendida objetividad, también llora, ríe, goza, odia, detesta, mientras está haciendo un reportaje. Y tengo entendido que en un momento de ese reportaje tú lloraste. Hombre, Julio, qué buen comienzo. Jamás lloro. No, mentiras, te cuento. Sí, en esta es complejo decirlo de alguna manera porque vayan, hay circunstancias que me han parecido muy emocionantes, como por ejemplo cuando junto con mi hermano cubríamos un albergue de migrantes en el sur de México y esta gente hizo una pastorela. Entiendo que en América Latina la idea de las pastorelas es transversal en toda América Latina, ¿no? Que celebran el momento en el que un buen posadero da posada a la Virgen María embarazada de Jesús y que les deja entrar a una posada, vaya. Era un albergue pequeño, feo, con gente torturada y fingían una pastorela que fue interrumpida por el tren que se conoce como la Bestia o el tren de la muerte, y interrumpieron la pastorela para seguir en un tren hacia un país que no les da la bienvenida y que les tortura y les humilla. Y me pareció insoportable, digamos, la escena, me pareció emocionante. Pero creo que es más fácil de explicar y más fácil de comprender eso. En este texto, en este artículo que escribí, me pasó una cosa que es difícil de asociar con la naturaleza de mi oficio, es decir, difícil de asociar con los que han sido durante los últimos 7 años el objeto de mis investigaciones y mi interés, que es la Mara Salvatrucha 13 y la pandilla Barrio 18, criminales, miembros de mafias que datan de décadas y tal. Y es que apareció en este reporteo algo muy parecido a la palabra ternura en medio de la investigación, es decir,
hombres atrapados en una decisión que tomaron a los 13 años, buscando la redención y endilgándole a Dios palabras por las que se mueren, como redención, perdón, amor, abrazo. Y hay una escena en la que un pastor evangélico descarriado, que había vuelto a las lides del mundo y había coqueteado con cosas siniestras como el licor, o se había enamorado de una chica y había tenido relaciones con ella sin estar casado, va y pide perdón a la iglesia de la que era parte, y otros pandilleros, tatuados, tipos rudos, hacen una ceremonia en la que le perdonan y le pronuncian palabras difíciles de escribir, porque son palabras, ¿sabes?, trágicas, demasiado grandes, como amor, esperanza. Esperanza, y le hablan a este criminal, a este ex criminal, otros ex criminales, con palabras tan grandes como esa, y le dicen: te amamos, papito, bienvenido, y hacen una ceremonia donde se pone de rodillas y le prodigan esa cosa tan rara, el amor, el perdón, le dan la bienvenida de nuevo, y me permitieron atestiguarlo en un evento que es muy íntimo, muy solemne, y eso me pareció muy, muy emocionante. Me pareció que eso era muy emocionante, igual que ciertos cultos religiosos que yo había visto con desdén, porque son iglesias evangélicas que a mí me parecían tan estridentes, tan llenas de puestas en escena, tan dadas a la epilepsia ritual. Ver a estos tipos tatuados de la cara, insisto, con toda la escenografía de su vida puesta en su cuerpo, tan devotos y además tan deseosos de lo que se promete en esos cultos, ¿no? Que es: Dios te perdona, no importa lo que hayas hecho, te quiere y te recibe y te acepta. Y poco a poco se borraban sus tatuajes y dejaban de ser el Spider o el Criminal para volver a ser el Juan, que eran cuando tenían 13 años y que decidieron meterse a la pandilla. Entonces, atestiguar eso a mí me resultó insoportable. Eso me hace recordar, en algún momento García Márquez decía cosas como: reto a quien encuentre un adverbio terminado en mente en El otoño del patriarca, ¿no? Tengo un amigo que hizo ese ejercicio de buscar un adverbio terminado en mente en El otoño del patriarca. Lo mismo pueden decir de una historia de Carlos Martínez, ¿no? Reto a quien vea la palabra amor y esperanza en su autoría, no en la boca de sus personajes. No es usual, y esto es una experiencia, como hay un antes y después, me parece, dentro de lo que yo conozco de tu obra, ¿no? Eric Lezama, es muy especial y muy singular y muy difícil de explicar en pocas palabras lo que ustedes hicieron y publicaron en La vida de Nos. Me refiero a que todos nosotros tenemos una idea de Leopoldo López como un preso político universal dentro de lo que sucede en Venezuela, pero casi nadie sabe que se detiene a un promedio de unas 100 personas por día, ¿no? Por las razones que dejan a Kafka como un actor de comedia o de reparto, ¿no? Es decir, lo que pasa en Venezuela, que ya no tenemos que redundar de esto, es difícil de decir, ¿no? Sin romper a llorar o sin salir a gritar o a insultar, ¿no? En La vida de Nos organizaron un concurso a nivel de Venezuela para que reporteros, esos 8 reporteros y reporteras, trabajaran en un taller con los editores de La vida de Nos para escoger a un detenido político, ¿no? Desconocido, ¿no? Anónimo, y que cada uno de ustedes trabajara una historia durante ese taller, y es una historia, una aventura que duró más o menos entre 3 y 4 meses, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención al principio fue que ustedes desde el principio escogieron no solamente reconstruir cómo sucedió
cada una de estas detenciones, sino que además elegir a un pariente, un familiar que testimoniara la resistencia y la lucha, ¿no? ¿Cómo fue el caso de la persona que tú trabajaste, de las personas que tú trabajaste? Sí. El gobierno venezolano suele decir que en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos. Nosotros queríamos, de alguna manera, mostrar lo que significaba para esas familias tener en prisión a un ser querido. Sí. Sí, me acaban de decir, y por la emoción me he olvidado de pasar tu video, así que okay. Si me permites interrumpirlo, gracias, disculpe. La serie Son presos políticos nosotros también comenzó con un concurso abierto para elegir a 8 periodistas de 5 estados de Venezuela. A los periodistas los acompañamos a lo largo de 3 meses en el proceso de investigación y de escritura de sus historias. Nos propusimos revelar que en Venezuela, de algún modo, todos somos presos políticos. De acuerdo al informe de julio de 2018 del Foro Penal Venezolano, en Venezuela había 248 presos políticos, de los cuales solo 71 son funcionarios militares. Los demás son ciudadanos civiles. Los 8 periodistas que participamos en esta serie nos reunimos varias veces con los familiares de presos políticos, compartimos con ellos, entendimos sus historias. Abordar esta serie supuso muchos retos narrativos, pero quizás el más importante de ellos era, tanto en la confección como en la edición, que tuviese mucho cuidado de que se expusiera de una manera adecuada las historias que estábamos contando. Son historias muy duras, son dramas muy fuertes, y la idea era que no se sobreexpusieran estas historias, no se explotaran de una manera que pudiese sentirse indebida. Para nosotros es muy satisfactorio que se puedan conocer historias de presos políticos comunes, personas de a pie que un día corrieron con la mala suerte de estar en el lugar equivocado y terminaron en prisión. En realidad, en Venezuela casi siempre se está en el lugar equivocado en esta situación, ¿no? Sí, me preguntaba sobre cómo fue la experiencia con la historia que yo trabajé. Y bueno, se trata de Efraín Ortega, un administrador del Banco Central de Venezuela, que un día, como dije en el video, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y terminó en prisión. Y lo contamos a través de lo que vivía su hermana, que además era abogado. Entonces era muy singular contar cómo la presión que sentía ella por ser abogado y tener que además, bueno, sacar a su hermano de la cárcel. Es decir, su hermano era su cliente. Te decía que en Venezuela se suele decir que no hay presos políticos, sino políticos presos. Y la verdad es que en la historia, en la vida de Nos, revisamos la data de presos políticos que maneja el Foro Penal Venezolano, una organización civil que se encarga de hacerle seguimiento al tema, y nos dimos cuenta que en verdad la mayoría eran ciudadanos de a pie. De ahí la inquietud de construir este proyecto, que sí duró 3 meses de preparación, pero la verdad fue un poco más, hasta que se publicaron todas las 8 historias, los 8 relatos. El criterio para seleccionar estos casos es porque, bueno, identificamos algunos patrones, detenciones azarosas, violación de derechos humanos, cómo de alguna manera estos presos políticos le servían al poder para sustentar algunas narrativas, por ejemplo, la guerra económica o el magnicidio.
Entonces comenzamos a ver algunos patrones en esa data y escogimos los que nos parecieron que podían ser claves para contar lo que significa este gran drama, lo que significa no solamente para ellos, sino para sus familiares, que de alguna manera pues también son presos políticos. En este caso, yo no sé si tú lloraste, pero la hermana de Efraín lloraba mucho y de hecho se cuestionaba de que un abogado nunca debería llorar, ¿no? Yo no lloré, pero casi. Creo que esa fue una de las grandes dificultades personales para escribir esta historia, porque estaba profundamente conmovido, porque era una historia de horror que yo sentía que podía pasarme a mí, que le podía pasar a mi hermana, y me vi reflejado en esa situación de vulnerabilidad y me sentí muy conmovido. Mariana lloraba justamente por eso, porque ella era abogada y a los abogados se les enseña que no deben llorar, que deben ser tenaces. En el llanto uno no es un profesional, es un amateur siempre, ¿no? Sí. Joseph Zárate de 5W, el video. La idea de esa historia nació cuando yo me entero de la noticia del derrame de petróleo que ocurrió en enero de 2016 en una comunidad de Aguajún, en la Amazonía norte del Perú. En esa comunidad, el oleoducto norperuano derramó, debido a un desperfecto, 500.000 litros de petróleo en el río. Lo que yo quería era poder acceder a lo que había detrás de los hechos, cuál era el verdadero impacto que iba más allá de lo ambiental, el impacto cultural, el impacto social, el impacto incluso emocional en la gente. Decidí concentrarme en la historia de Osman Cuñachí, que es uno de los niños que participaron de la limpieza del derrame de petróleo. Viajé hasta su comunidad para conocerlo a él. Yo entrevisté alrededor de 63 personas, entre ellas los mismos nativos que trabajaron en la limpieza del petróleo, las autoridades locales, los ingenieros de Petroperú. El primer reto para mí fue procesar la información. Yo había recabado en todos esos meses de reportería cómo conseguir que toda esa amalgama de datos e información pueda generar empatía y emoción en el lector, ¿no? Otro reto importante fue encontrar un punto de vista adecuado que se alejara de los clichés, de los lugares comunes que el periodismo tradicional muchas veces ha asignado a la gente que vive en las montañas y en la selva. Me gustaría empezar con tu última afirmación en el video. Respecto al trato de lo que llamamos normalmente víctima. Es decir, normalmente nosotros por cuestiones de adhesiones ideológicas o por lo que creemos que somos justos, tenemos una forma parecida a lo que peyorativamente se llama ONGera de tratar a una víctima, ¿no? Y tú lo que encuentras es que estas presuntas víctimas, que sí lo eran, también se aprovecharon de esa tragedia y tuviste una pelea contigo mismo para ver cómo narrabas ese aprovechamiento de la tragedia de esa comunidad aguajún, de modo que no se pierda de vista a los culpables, a los justos y a los injustos, pero cómo estas tentaciones te ayudan a resolver un problema. Por ejemplo, una de las familias a las que la compañía de petróleo les pagó para limpiar el río que habían contaminado, en algunos meses pudieron construir una casa con el dinero recolectado, lo que nunca hubieran logrado en su trabajo de agricultores. Una de las cosas más destacadas de tu historia es justamente esa, ¿no? Cómo el cliché, lo políticamente correcto, tú lo superas y luego entras en problemas en cómo tratarlo, ¿no? Sí, precisamente fue una lucha literalmente conmigo mismo porque
entre que empecé la reportería y la fecha de publicación de ese texto, pasó más o menos año y medio, ¿no? Y el tiempo la etapa en la que más invertí tiempo fue precisamente en pensar desde qué lugar yo estaba narrando eso y sobre todo responder a la pregunta de quién era yo, ¿no? O sea, quién era yo al momento de narrar esa historia, ¿no? Yo me entero de esta noticia cuando yo veo una fotografía del niño Osman Cuñachí, una fotografía de su rostro, digamos, tapado, ¿no? Sin nombre, ¿no? Con su cuerpo todo cubierto de petróleo, con su balde y sonriendo, ¿no? Y esa fotografía hizo que motivara en mí la necesidad de conocer quién era este niño y qué había pasado realmente en su comunidad. Entonces, es así que yo viajo en 3 oportunidades, en total como 3 meses, para entrevistar a todas estas personas. Y sinceramente, cuando yo me acerco a esta comunidad y a conocerlo a él, yo comencé mucho a pensar en cuál era mi verdadera motivación y cuáles eran los enlaces que existían entre mi motivación y entre esa realidad que yo quería contar. Y muchas veces durante ese tiempo yo me vi de algún modo reflejado también en esa realidad, ¿no? Mi familia, mi abuela materna nació en una comunidad amazónica, ¿no? En los años 30. Mi abuelo es de los Andes, de Cajamarca, ¿no? Gente de provincia, ¿no? Que emigró a la ciudad para progresar, para probablemente tener esa casa que también la familia de Osman Cuñachí y muchas otras familias quisieron tener. Entonces, yo sentí que había esos enlaces y esos meses que yo me pasé reflexionando y pensando desde qué lugar yo iba a contar eso, fue lo que a mí me permitió poder superar precisamente, creo yo, ¿no? Esos clichés. Porque de algún modo siento que el periodismo, al menos el que se hace en mi país tradicionalmente, siempre hay una mirada o bien paternalista, o bien miserabilista, o bien satanizadora de estas familias cuando ejercen sus reclamos ante la ausencia del Estado, ¿no? Y yo quería alejarme de todo eso, porque yo de algún modo también vengo de ese lugar, ¿no? Y eso fue lo que yo intenté, ¿no? Poder alejarme de todo eso y bueno, y así pude escribir el texto, ¿no? Sí. Quería preguntarle ahora a Carlos Martínez, ¿hay negociaciones que tienes que hacer con las personas con las que tú conversas durante meses y que quieren que se sepa su historia, pero al mismo tiempo quieren que no se sepa del todo y te piden no publicar ciertas cosas y está en tu conciencia pactar y cumplir ese pacto o traicionarlo? Entonces tengo entendido que en esta historia los convertidos a la fe evangélica, lo que más les interesaba y creo que lo único que te pidieron fue que cuando un desconocido o un conocido leyera la historia en El Salvador, no pareciera que los evangélicos estaban tratando de burlarse de las pandillas, de los maras, y que tú fuiste un instrumento de ellos para burlarse y satanizarlos. Sí, mira, a ver, un poco breve en contexto. Este es un grupo de personas que, abrazando la fe evangélica, van y retan a su estructura criminal y le dicen, a partir de este momento dejamos de ser miembros de las pandillas. Eso no se puede en una pandilla. El compromiso que tenés con la estructura criminal es una estructura de por vida. Esta gente este grupo de gente decidió abandonar la pandilla y me enfrenté a esto. Por un lado, este es un grupo de personas que querían que se supiera que en una prisión se había fundado una iglesia dirigida por un pandillero que había decidido dejar de ser lo que habían jurado ser para siempre. Vaya.
Pero por otro lado, en ese momento, la cabeza de la estructura no había decidido qué hacer con ese rebaño de ovejas díscolas que habían decidido retar a la pandilla en el nombre de la fe. No habían decidido si iban a entender a este grupo de personas como enemigos, lo cual implica una sentencia de muerte, o si les iban a tolerar la afrenta, digamos. Y me contaron la historia libremente, pasé mucho tiempo con ellos y eso hace que algunas personas hablen de más. Claro, es gente también que no tiene experiencia en los códigos periodísticos, es decir, ellos no te van a pedir en su momento un off the record o no te van a pedir. Y yo creo que ahí me vi en la necesidad de intentar, a ver cómo lo digo bien, de intentar jugar con las palabras y de intentar administrar la información que yo había obtenido a fin de no forzar una colisión entre la iglesia y entre la estructura mafiosa, que no hubiera existido si yo no escribo el reportaje. Es decir, yo no quería que la crónica y que contar el cuento de este grupo de personas, según mi criterio, valientes, que intentan dejar esta estructura, transformar el curso normal en el que eso iba a ocurrir. Entonces, por ejemplo, tuve que quitar, digamos, algunas cosas que hacían parecer que ellos estaban regodeando en haber retado a la pandilla y que me la contaron y que estaban en mi grabadora y que yo, según los códigos profesionales, tenía derecho a usarla, pero que usándolo alteraba el curso natural de lo que iba a ocurrir ahí. Me tuve que negar a otras cosas, ¿verdad? En algún momento las ovejas van al sector de la prisión donde están los pandilleros activos y los líderes de los pandilleros, y el director de la prisión les permite ir ahí, aparte de que antes les había permitido tener sectores independientes porque se lo habían pedido ellos. Entonces me llaman y me dicen: por favor, no digas eso, di que el Espíritu Santo puso una semilla en el corazón de este director para... No puedo decir eso, le digo, por el amor de Dios, yo no puedo decir semejante cosa porque no lo he visto. De manera que hay cosas a las que me tuve que negar y hice algo que normalmente no hago. Les permití a dos de ellos, particularmente al protagonista de mi historia, leer la historia antes de que se publicara. Lo hice por dos cosas: una, porque no me lo pidieron, sino porque se los ofrecí yo, y dos, porque jugar con la vida de alguien en aras de mantener a rajatabla, digamos, la ortodoxia ética frente de los cánones escritos o no escritos, vos me dirás, Julio, sobre estas cosas, me pareció que no valía la pena y que era una historia lo suficientemente sólida, que tenía una cantidad de valores esplendorosos, según mi criterio, suficientes como para poder permitirme esa licencia, curándome en salud de no tener un cadáver en mi conciencia, pues, y de no destruir un esfuerzo que me parecía valioso. Así que les permití leer la historia y les permití sugerirme o pedirme que retirara algunas cosas, siempre y cuando lo que me pidieran tuviera que ver con salvar la vida de esas personas, es decir, de no ponerlos en punto de colisión con la mafia. Y hice algunas de esas concesiones que no menciono para no poner en colisión a esta gente con la mafia. Dos lecciones de lo que acaba de decir Carlos Martínez. Muchas veces tenemos que cuidar a la gente de sí misma, de lo que dice en entrevista, y no simplemente publicarlo porque nos lo dijo, ¿ok? Con entrecomillado, ¿no? Es decir, si nos importa la gente y no solamente publicarlo, pues tenemos que ver las consecuencias posibles, adelantarnos a eso, ¿no? Y a veces hay que cuidar a la gente de sí misma, ¿no? De lo que llega a decir sin haber pesado lo que va a suceder, ¿no? Y lo otro es, otra vez, ¿no? Lo importante es la gente, ¿no? No en sentido ortodoxo de hacer periodismo y publicar algo que tiene que saberse. Y este es un trabajo de pensamiento y de empatía y de ponerse en los calzoncillos y los calzones de cada una de esas personas, ¿no? Ya haré esa consulta a la señora defensora del lector del periódico El Faro para ver qué opina de este tipo de concesiones. Bueno,
Y hablando de que tú le permitiste leer, yo no lo voy a permitir, sino lo voy a pedir a Eric Lezama y después a Joseph Zárate que escojan una parte de sus textos, porque creo que el oído es más profundo que el acto silencioso de leer en una pantalla del teléfono lo que hemos publicado. Y muchos de ustedes están aquí y no van a leer esa historia, y esta es una oportunidad para entrar a leerlas, y te pido eso, Eric, por favor. Porque tú manejas un dramatismo y hemos dicho que no hay pensamiento y no me va a importar algo de un desconocido, de alguien remoto, lejano, si no emocionas o asombras, ¿no? Entonces, eso lo logras en varios episodios de tu texto y me gustaría que leas una parte de él. Antes de leerlo, quisiera comentar que parte de nuestra búsqueda en la vida de Nos es justamente eso, lograr emocionar al lector, lograr conmoverlo y hacer sentir al lector, bueno, tanto al lector como al protagonista del relato que estamos contando, que importan, que nos tomamos la tarea de pensar en ellos, de contar su vida, de contar un momento específico de su vida que es singular, porque a partir de ese momento dejan de ser lo que antes eran. Es una búsqueda que en la vida de Nos estamos desarrollando muy conscientemente y eso estaba muy claro cuando comenzamos a desarrollar esta serie. Voy a leer un fragmento de la historia de Mariana, que fue la que me correspondió escribir. A diferencia del resto de la familia, ella puede visitarlo 3 veces por semana en la cárcel. Se lo permite por ser la abogada, pero precisamente por eso en el penal no dejan que le lleve más que un envase de agua de 5 litros. Y ella quisiera llevarle más, al menos comida, porque la que le dan allí suele estar podrida y casi siempre es el mismo arroz frío con mantequilla y granos. Esos recuerdos le llegan en forma de lágrimas. ¿Cuánto quisiera estar yo en su lugar? ¿Cómo le ahorro eso? Y deviene un desconsuelo largo, como largos han sido estos 3 años. Y duele, pero disimula para que el hermano sienta afecto, fuerza y ánimo. Para que sonría si es que eso es posible. Es inocente, no me voy a cansar, lo voy a sacar de allí, ellos van a pagar. Pero no hay fortaleza que se mantenga intacta ante episodios inenarrables que como piezas de un rompecabezas no deja de recordar, como los siguientes. Mariana, consiguiendo un paraguas para que su hermano esquive el chorro de una pútrida cañería que intencionalmente lo baña en el calabozo del 6 CPC. Allí, donde él tuvo que dormir agachado porque no había espacio, donde lo golpearon, encadenado, con los ojos vendados, y después le descargaron electricidad en el cuello, todo para que dijera la verdad. Dinos, ¿quiénes eran los financistas del plan? Habla. Mariana, viendo a Efraín salir de ese calabozo para el rodeo, con la piel llagada, la cara hinchada, casi desfigurada. Mariana, saliendo de su primera visita a el rodeo mientras escucha el grito de su defendido. Quiero irme contigo, hermana, no me dejes aquí. Y ella caminando hacia la puerta pensando, daría lo que fuera por llevármelo. Mariana, acudiendo a todas las instancias legales posibles para que autoricen atención médica para su hermano, porque allí se volvió hipertenso, le aparecieron trombos, se contagió de hepatitis, sufre de cólicos nefríticos y quistes en los riñones por falta de agua. Mariana, serena, escuchando la advertencia del médico cardiólogo que logró atenderlo. Él puede morir de un momento a otro de una trombosis cerebral o pulmonar, de un infarto. Puede estar bien y de pronto morirse. Desde que él comenzó a empeorar, ella ha entregado más de 30 cartas entre la Defensoría del Pueblo en Derechos Fundamentales, en la Fiscalía 20 Nacional y en el despacho de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. Pedía que su hermano pudiera ser operado, pero solo logró que le hicieran un conjunto de exámenes médicos que se vencieron sin que un especialista pudiera revisarlos. Quiso que al menos lo trasladaran a la prisión militar de Ramo Verde para que no esté con presos comunes y se lo negaron.
Ha solicitado una medida cautelar, como se le concedió a Araminta González, y fue negada. No, no y no, siempre no. Hay en el texto de Joseph Zárate una preocupación por universalizar una historia local, es decir, por pensar que inclusive los locales, los peruanos, la palabra selva puede producir indiferencia y ser hasta espantosa. Entonces hay como algunas partes de tu texto en que hay un esfuerzo por no dar por entendido algo que creemos que ya sabemos que es importante, por ejemplo, la palabra petróleo, ¿no? En ese sentido, ese no dar por hecho, ¿no? Ese no empezar por el prejuicio de que si voy a publicar algo sobre petróleo va a ser automáticamente importante para todo el mundo porque el petróleo mueve una parte del mundo. Hay una parte en que tú resuelves ese problema que como una letanía de traducciones sobre qué cosa es el petróleo para la gente. No, te quería pedir si lo podías leer, ¿no? El protagonista de esta historia, como les dije, se llama Osman Kuñachi, tiene 11 años. Cuando ocurre el derrame de petróleo en su comunidad, los ingenieros de Petroperú comienzan a convocar a la comunidad donde vive Osman para que vayan a limpiar el petróleo del río a cambio de dinero. Osman escucha esa idea y él decide ir al río a recoger petróleo en un balde. Él quería comprarse un smartphone, ¿no? Quería comprarse un celular con ese dinero, que era más o menos 7 veces más de lo que gana un agricultor de plátano en la selva. Él decide ir al río, decide llenar su balde con petróleo, y eso que les voy a leer es la solución que yo encontré de conectar esa decisión humana, ¿no? Conectar esa tragedia con nosotros, ¿no? Y bueno, escribí esto. Apenas prestamos atención al petróleo, salvo por el olor acre que flota en la estación de servicio cuando llenamos el tanque del auto con diésel. Pero el petróleo no es algo que podamos apartar de nosotros, alejándonos del surtidor mientras nos tapamos la nariz. Gracias al petróleo y a las industrias derivadas de él, durante el último siglo hemos construido nuestro sistema de vida basándonos en su poder. Calentar nuestros edificios y hacer funcionar nuestras máquinas y vehículos, pensemos en una fábrica de televisores o el avión que tomamos para salir de vacaciones, consume el 84% del petróleo que se extrae anualmente en el mundo. El 16% restante se transforma en insumos para fabricar millones de cosas. Sin el oro negro y esa alquimia moderna llamada petroquímica, sería imposible mascar un chicle o conducir un auto. No existirían las zapatillas, ni la pasta dental, ni el desodorante, ni los lentes de contacto, ni las carreteras asfaltadas, ni los neumáticos, ni la maleta con rueditas, ni los perfumes, ni el lápiz labial, ni los lentes de sol, ni el detergente, ni el enjuague bucal, ni la crema hidratante, ni las prótesis dentales, ni las camisetas deportivas, ni la afeitadora desechable, ni las medias de nylon, ni las ollas de teflón, ni el gel para el pelo, ni el esmalte de uñas, ni el bloqueador solar, ni el paraguas, ni las bolsas de basura, ni las válvulas cardíacas, ni las aspirinas, ni las drogas para el cáncer, ni los fertilizantes agrícolas, ni los preservantes de alimentos, ni los vasitos de poliestireno, ni el lubricante sexual, ni las vitaminas en cápsulas, ni la fibra óptica, ni el cemento, ni el cepillo de dientes, ni el champú, ni las cortinas de baño, ni las mangueras, ni las laptops, ni el papel fotográfico, ni el jabón, ni el tinte para el pelo, ni los bolígrafos, ni la tinta de los libros, ni las máquinas de rayos X, ni las botellas de agua mineral, ni las flores artificiales, ni los manteles, ni las alfombras, ni el pegamento, ni las pelucas, ni los fósforos, ni los extintores, ni el chaleco salvavidas, ni la dinamita, ni las pestañas postizas, ni la tapa del inodoro, ni los CDs de música, ni los audífonos, ni las bañeras, ni los botones de la camisa, ni el papel higiénico, ni los condones, ni casi todo lo que está hecho de plástico. Desde piezas de naves espaciales hasta una Barbie, desde los balones de fútbol hasta cualquiera de los casi 3 millones de smartphones que hay en el mundo, como el que Osman Kuñachi
niño guajún, pensaba comprarse con el dinero que los ingenieros de Petroperú le habían prometido por su balde de petróleo. Era de noche cuando Osman y sus hermanos regresaron a su casa de madera. Al verlos, mamá los regañó por haber salido sin permiso. Entonces corrieron al patio donde tienden la ropa y cacarean las gallinas. Intentaron quitarse el petróleo del cuerpo con agua y con jabón, pero no pudieron. Usaron lavavajillas y no resultó. Se restregaron la cara, los brazos, las piernas con una escobilla y detergente para ropa, pero nada. Hasta que un primo, que también había estado en el río, les dijo que se limpiaran con gasolina de motocicleta. Esa noche Osman no pudo dormir bien por la picazón y el ardor de tanto haberse restregado el cuerpo. A la mañana siguiente, los ingenieros de Petroperú volvieron a Nazaret en sus 4x4. El aire todavía apestaba a gasolina. Una treintena de vecinos aguajún esperaban con sus baldes llenos de petróleo al lado de la carretera. Les habían ofrecido 150 soles, $46 por cada recipiente. Pero al final, y a pesar de los reclamos de la gente, los ingenieros solo pagaron 20 soles, $6. Osman recuerda que un ingeniero le preguntó su edad, anotó su nombre en una libreta y le dio 2 soles, 60 centavos de dólar, como propina por el balde que había juntado. El recipiente, le dijo el ingeniero, tenía más agua que petróleo. Osman, cuyo nombre significa el que es dócil como un pichón, no protestó como otros niños. Cuando volvió a casa, le dio una moneda a su mamá y con la otra fue con sus amigos a comprar una Pepsi y unas galletas de animalitos. Antes de pasar a las preguntas, le voy a pedir a Carlos Martínez que elija un fragmento que retrate y les dé una emoción para que corramos a pensar en esa historia y en todas las historias. Venga, lo pongo en contexto. El líder de las ovejas, de los pandilleros convertidos en evangélicos, era temerario, digamos. Entonces había ido a los sectores de la cárcel donde estaban los líderes de la pandilla y los pandilleros activos una vez a predicar y a hacer un culto, y en ese culto había conseguido convencer a cerca de 40 pandilleros activos de que regresaran con él a los sectores de ovejas. Es decir, era el punto donde la pandilla estaba más enojada con ese montón de locos evangélicos que estaba robándole soldados. Pues el muy loco decidió volver al día siguiente a los sectores a encarar a los líderes pandilleros y a decirles en la cara que no pensaban volver a la pandilla. Las cárceles salvadoreñas son lugares atestados, peligrosos, donde el control interno de los recintos recae exclusivamente en los internos, de manera que matarlos o dejarlos vivir era decisión de los pandilleros. Parte del texto dice esto: la amenaza del silencio. Volver a los sectores de pandilleros activos un día después de haberles robado más de 40 soldados. Para ello se necesita una dosis de locura, o de fe, o un buen cálculo. El pastor Carlos Montano había juntado un poco de todo antes de tomar aquella decisión aparentemente suicida. De su locura o de su fe ya se ha dicho bastante. Y de su cálculo diremos que no se basa en el conocimiento de la Biblia, sino en el de su pandilla. Carlos Montano no fue nunca uno de los grandes nombres dentro del barrio 18. Comenzó a caminar con la pandilla cuando tenía 12 años y se brincó al barrio 18 a los 13, en los alrededores de la Plaza Libertad. Asegura que llegó a conducir la clica, la célula, de una comunidad de San Salvador. Hizo una carrera breve en la estructura y por eso asesinarlo no era un asunto que requiriera muchos trámites. Pero la cosa se iba complicando. La iglesia de la final trompeta no solo había seducido a soldados de bajo rango dentro de la pandilla, sino también a homeboys de muy alta jerarquía, de mucho mayor poder que el pastor Carlos Montano y de estatura similar a la de los líderes a los que se enfrentarían. Matarlos a ellos sí requería pensarlo 2 veces. Y por ello el pastor Carlos Montano se hizo rodear de estas influyentes ovejas en aquellas misiones temerarias.
Por otro lado, un cálculo es solo un cálculo. Y en estas condiciones, si el cálculo es atinado, vivís. Pero si se te olvidó algún ingrediente, morís a machetazos y a navajazos. De nuevo el director del penal aprobó la visita, de nuevo la celda se cerró a las espaldas de los misioneros y los líderes pandilleros salieron a su encuentro. La adrenalina era un caballo desbocado y los caballos desbocados no son aconsejables en medio de una cirugía de corazón abierto. Estábamos parados y empezábamos a hablar sobre lo que había sucedido. Nos acusaban de haber soplado y de haber partido la pandilla. Y Montano les dijo: no hemos venido a pedirles permiso ni a negociar con ustedes, hemos venido a decirles lo que vamos a hacer. Recuerda Wilfredo Gómez, uno de los personajes en cuya influencia el pastor Carlos Montano había basado sus cálculos. La celda se llenó de rumores y de acusaciones, de amenazas. El pastor Carlos Montano les anunció que las ovejas de la final trompeta, es el nombre de la iglesia, se declaraban fuera de la pandilla y que habían decidido vivir según sus propias reglas. Y los rumores crecieron y aparecieron los primeros metales asomando su mal agüero. El pastor siguió con las decisiones ya tomadas. En cuanto se presente la oportunidad, les dijo, también nos vamos a borrar los tatuajes y si hay ocasión vamos a juntarnos con los hermanos cristianos de la Mara Salvatrucha. Entonces aquella celda se descompuso, infartada, al escuchar aquella cuidada selección de agravios. En el lenguaje callejero de las pandillas, borrarse los tatuajes equivale a cambiarse el apellido, a abjurar de tu familia y llamar hermanos a miembros o exmiembros, da igual, de la Mara Salvatrucha es olvidar la sangre que ha corrido. Una y otra cosa suelen definir un destino, la tumba. El pastor Carlos Montano había escogido las palabras perfectas para invocar un linchamiento. Se alteró el ambiente y Montano les dijo que si querían cobrar, que ahí estábamos, que comenzaran con nosotros. Mucha adrenalina, vimos corvos, punzones, fue una cosa tremenda. Al contarlo, Wilfredo Gómez aún se encoge, como esperando el primer golpe. Algunos quisieron cortar aquello por lo sano, o sea, matarlos en ese mismo momento. Aprovechemos, es de darle ya, se escuchaba, y otras voces secundaban. Pero mira cómo es Dios de poderoso, agradece Wilfredo Gómez, señalando el cielo. Otros decían que no nos mataran y declaraban que no había que meterse con las cosas de Dios y aquí estamos. Ninguno se atrevió aquel día a dar el primer machetazo o a enterrar el primer punzón. Lo que había que decir estaba dicho y lo que iba a pasar había pasado. Se hizo el silencio y los misioneros salieron de la celda taladrados por la mirada de la pandilla. Ya no hubo más palabras, cuenta Wilfredo Gómez, luego se hizo el silencio. De ese silencio oscuro fueron naciendo rumores que treparon las paredes de la cárcel y se esparcieron por la calle. El silencio de la pandilla puede significar, a partes iguales, un indulto o una condena de muerte. El pastor Carlos Montano cumplió su condena el 26 de octubre de 2016, una semana después de haber declarado la independencia de la final trompeta ante los líderes pandilleros. El director del penal recuerda que Montano solicitó autorización para permanecer unos meses más dentro de la cárcel para poder consolidar su obra, pero que fue imposible concederle ese tiempo. La iglesia lo despidió como al ungido de Dios para expandir la obra en las calles y el pastor salió con la idea de que al hacer pública la conversión de un rebaño tan grande, muchas iglesias, ONGs o con suerte la sociedad salvadoreña correrían a abrazar el proyecto, pero eso no ocurrió. Vamos a dar el micrófono al público que quiere hacer preguntas. Aló, buen día. ¿Cómo es en Venezuela, que estamos tan lejos, tan cerca de la realidad de ese país, hacer periodismo día a día? ¿Cómo es su cotidianidad? ¿Cómo va de las balas? ¿Cuánto, una pregunta un poco morbosa, cuánto gana? En Venezuela, en medio de toda esta situación, estos meses, estos años aciagos, el poder se ha encontrado, se ha estrellado más bien, con una tropa de periodistas aguerridos que se han atrincherado en la web, por ejemplo,
para contar lo que se tiene que contar, para dejar un registro amplio, un registro riguroso sobre lo que estamos viviendo, sobre cómo nos estamos entendiendo, cómo estamos tratando de encontrar soluciones. Yo creo que ese es una de las grandes, uno de los grandes retos del periodismo. El periodismo está para eso, para contarle a los demás lo que estamos viviendo. Estamos atravesando pues una situación difícil, una situación muy complicada, cada vez es más difícil, pero cada vez encontramos más vías para contar lo que nos está ocurriendo como sociedad. Y yo creo que escribir los primeros trazos de la historia es un aporte fundamental. Quizás no es un aporte a corto plazo, pero creo que a largo plazo vamos a poder revisar cómo nos estábamos entendiendo y qué estábamos haciendo para salir de esto. Nunca sabremos cuánto gana. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la ponencia. Y en el contexto suramericano, donde los medios de comunicación casi se vuelve un negocio, ¿qué tal este aspecto de la crónica misma, de ver nuestros países donde casi hay cosas tan ocultas y donde hacer periodismo es a veces tan complejo? Ese es el periodismo que nos interesa, no la farándula y medios de comunicación en los cuales resaltan la imagen del ser humano en cuanto a su imagen, su belleza, en cambio rescatar la parte baja de nuestros países y por qué no salir adelante y ayudar a estas personas de que nos miren como somos, idénticos o con idiosincrasia, con naturalidad y no copiar digamos lo que es Europa y otras naciones. ¿Cómo nos pueden ayudar en esa parte? Y la parte de la crónica, ¿será que se puede volver a recuperar, volver, como dice Gabo, a contar la historia para que nos las cuenten y las contemos a nuestros hijos, nietos, bisnietos y demás? ¿Quién de ustedes quiere responder? Yo creo que al menos desde lo que se intenta hacer, o lo que intento hacer yo desde mi oficio, es tratar de, sobre todo, ¿no?, cuando tú escribes sobre poblaciones que viven en las montañas, en las selvas, creo que lo más difícil es poder mirarlos como ciudadanos, porque es lo que son, como son, pagan sus impuestos, votan, ¿verdad? Yo creo que ese es el reto más importante para mí, ¿no? En mi caso fue eso, ¿no? Contarlos, mirarlos, entender, comprender su realidad como yo, como ciudadanos, ¿no? Y una cosa también importante que yo creo que la crónica puede aportar en términos de empatía, ¿no?, es algo en lo que yo creo, y es que a mí más allá de los acontecimientos que constituyen, por ejemplo, este desastre ambiental, más allá de los hechos, lo que me interesa es la presión que ejercen esos hechos sobre las personas, ¿no? O sea, qué decisiones les motivan a tomar, ¿no? Por ejemplo, muchas de estas familias tomaron una decisión frente al desastre. Las razones de esas decisiones son diversas, ¿no? Puede ser la necesidad, puede ser el miedo, la ambición, la muerte, ¿no? En esos temas, que son asuntos humanos, que nos conectan entre todos nosotros, creo que es ahí donde nosotros podemos, digamos, arrojar un poco de luz y poder establecer un puente de empatía con esas realidades a las cuales también pertenecemos, ¿no? Para mí, el texto, la crónica, sirve como un espejo en el cual nosotros también podemos reflejarnos, ¿no? Podemos reflejar nuestros asuntos, ¿no? Sí, yo creo que desde ese lado hay un aporte importante, me parece. Sí, además, en lo que respecta a la búsqueda que comentaba anteriormente sobre la vida de Nos,
lo que nos dice la experiencia, La Vida de Nos es un medio joven. Nosotros comenzamos este proyecto, Son Presos Políticos Nosotros También, cuando apenas teníamos un mes o 2 meses de haber comenzado. Y la experiencia, esta corta experiencia nos dice que la gente agradece sentirse acompañada, que la gente agradece sentir que le importa a alguien, que quizás estos presos no salieron de prisión al día siguiente, pero encontraron en el periodismo de alguna manera un refugio, se sintieron importantes, sintieron que alguien iba a leer esas historias y que de pronto se podía hacer justicia. Yo creo que eso es un gran aporte que podemos hacer a través del hecho de contar historias, de narrar historias de lo que nos ocurre. Nos quedan 3 minutos, o sea que nos queda tiempo para una pregunta nada más. Lo siento. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Zuluaga, vengo de la Universidad Minuto de Dios, de Ibagué, Tolima. Mi pregunta va dirigida a Eric Lazama de Venezuela. Al hacer un reportaje con un tema tan controversial en su país, ¿no cree que corre riesgo? ¿Y cómo cree poderlo manejar? Siempre corremos riesgos en Venezuela. Sin embargo, creo que el trabajo del periodista es ser valiente ante esos riesgos, es hacer el trabajo lo más riguroso posible, es contar todas las versiones de un hecho, de modo que la historia hable por sí sola. Cuando decía que muchas veces el gobierno se estrella ante el buen periodismo es porque no hayan por dónde entrarle. Es decir, incluso terminan cometiendo muchas pifias, como está ocurriendo con los colegas de Armando Info, un portal que hace periodismo de investigación y que un tribunal acaba de prohibir que siga publicando historias sobre un personaje sombrío y corrupto con quien tiene conexiones. Entonces, para eso está el periodismo, para afrontar esos retos. Porque de lo contrario, pues estaríamos dejando de contar lo que nos está ocurriendo. Creo que nos da tiempo para una pregunta más. Una pregunta más. Buenos días. Estaba peleando por el micrófono. Gusto saludarte, Julio. Lourdes Arróliga, de Nicaragua, Fundación Violeta Barrio de Chamorro. Me interesa mucho conocer, Eric Lazama, la experiencia tuya con este trabajo que realizaste, sobre todo cómo fue el proceso, digamos, de acceso a las víctimas. En Nicaragua ahorita, desde abril, que hubo una explosión, digamos, de protestas que han sido reprimidas espantosamente por el gobierno. Vos hablabas arriba de 200 presos políticos, en Nicaragua contabilizamos más de 1000 y tenemos arriba de 450 muertos producto de esta crisis que se desató a partir del 18 de abril. Contame un poquito qué tipo de obstáculos enfrentaste para contar las historias, porque nosotros actualmente las pocas historias que conocemos es de las pocas personas que han logrado ser liberadas, pero no, es decir, se han contado a partir de los testimonios que ellos brindan fuera. En el extracto que vos leíste, contaste el encuentro de la hermana con su hermano, es decir, ¿hay más apertura para realizar este tipo de ejercicios periodísticos en Venezuela? Gracias. Ok. En este caso, ese fragmento que leí, Mariana tiene acceso a su hermano porque es abogada, pero parte de lo que ocurre es que muchas veces ni siquiera los propios abogados pueden tener acceso a quienes están en prisión. Sin embargo, nosotros contamos la historia también apoyándonos en los familiares. Es decir, los retos tienen que ver con el acceso a las fuentes oficiales.
en Venezuela estamos atravesando una gran censura, no solamente en los medios tradicionales, sino en las instituciones que tienen el deber de dar información pública que es de todos. O sea, sin embargo, las víctimas nos dieron gran acceso, nosotros pudimos ganarnos su confianza, como lo decía en el video, compartimos muchísimas veces, yo visité la casa de Efraín incontables veces, María Laura y Estefanía, que están acá, también se reunieron muchísimas veces, porque las víctimas encuentran en el periodismo una manera de ser escuchadas, de que su historia se conozca, porque hasta entonces estas historias de alguna manera eran anónimas. En Venezuela hay una amplia cobertura sobre los casos de, por ejemplo, de Leopoldo López, que es un prominente líder político de la oposición venezolana en prisión. Pero estos casos de alguna manera habían pasado desapercibidos. Entonces, claro, cuando te acercas a la víctima y le ofreces contar su historia y te ganas su confianza, de inmediato la relación fluye. Bueno, hay suspenso hasta pasado mañana. Martínez, Lezama y Zárate van a bajar las escaleritas y pueden atraparlos a los que necesitan preguntarles más cosas. Gracias por su curiosidad y por su compañía.